El inicio de la calma, dominar la mente antes que el mundo. Muchas personas creen que solo encontrarán paz cuando todo a su alrededor esté en completo silencio. Pero la verdad es otra. Puedes estar de vacaciones, con dinero en la cuenta, sin que nadie te exija nada. Y aún así sentir que tu mente está en colapso por dentro, porque la tranquilidad real no depende de las circunstancias, depende de la estructura interna que tú hayas construido para enfrentarlas. Y esa estructura no se derrumba de golpe, se resquebraja en silencio. Una molestia que regresa, una palabra mal digerida, una tensión que crece sin aviso, hasta que un día te das cuenta, no es el mundo el que te saca de tu centro, es tu mente que dejó de protegerse. Pero existe un camino de regreso, existen actitudes que blindan tu calma. No son fórmulas mágicas, son hábitos. Hábitos estoicos, prácticos, profundos. Cambian tu forma de reaccionar, de interpretar, de vivir. Y hoy voy a mostrarte 10 de ellos. El primero empieza con una decisión. Reacciona con firmeza, como quien ya entendió que la verdadera paz no se mendiga, se construye. Escríbelo en los comentarios. Hoy elijo la calma. Soy estoico, porque cuando la conciencia despierta, hasta aquello que antes te perturbaba se vuelve demasiado pequeño como para sacudirte. Solo antes de comenzar, te pido 2 cosas. Dale like al video y suscríbete al canal. Así este mensaje puede llegar a más personas. Ahora sí, vamos a empezar. Hábito 1. Antes de reaccionar, respira, imagina la escena. Estás en el tráfico, el reloj te presiona, el celular vibra sin parar, y todo a tu alrededor parece hecho para sacarte de quicio. La mente ya despertó acelerada, tratando de resolver lo que ni siquiera ha empezado. Y entonces, como una prueba del universo, un carro se te atraviesa con brutalidad y encima toca la bocina. Como si tú tuvieras la culpa, todo dentro de ti pide una reacción. La rabia sube como fuego seco y el impulso es claro. Responder con la misma moneda, pero ahí es donde empieza la diferencia entre quien vive a merced del mundo y quien aprendió a protegerse desde dentro. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. La escena es neutra. Lo que cambia es el lente con el que la miras. Puedes interpretarlo como un ataque personal y convertirte en un campo de batalla ambulante. O puedes hacer lo que pocos se atreven a hacer, detenerte. Respirar antes de reaccionar no es debilidad, es resistencia silenciosa. Es levantar un escudo invisible entre tú y el caos y decir, aquí adentro quien manda soy yo. Esa pausa es una decisión. Y las decisiones cambian destinos. Respirar cambia el ritmo del corazón, cambia el tono de la voz, cambia el rumbo de la conversación. No es solo oxígeno, es inteligencia emocional en estado puro. En los segundos que respiras, ganas tiempo. Y el tiempo es poder, tiempo para pensar, para relativizar, para escoger. Y en ese intervalo habita tu libertad. La libertad de no volverte igual a quien te hirió. Así que haz un trato contigo mismo, antes de cualquier palabra, gesto o decisión. Inhala, sostén y exhala, deja que el aire circule donde la rabia quiere quedarse. Porque la madurez emocional empieza ahí, en ese espacio invisible entre el estímulo y la respuesta. Entrena eso. Transforma la respiración en tu primer escudo. Porque quien respira antes de reaccionar, vive después con menos arrepentimiento. Hábito 2. Observa, pero no absorbas. ¿Alguna vez te ha pasado que una frase se te queda dando vueltas por horas? No fue un ataque directo, quizá ni siquiera fue intencional, pero había algo en el tono, en lo que no se dijo, que se te quedó atrapado, y aunque la conversación terminó, esa palabra siguió ahí, golpeando tu cabeza como un eco molesto. Intentaste seguir con tu día, pero tu mente volvía una y otra vez a ese momento, imaginando lo que debiste haber dicho o intentando entender por qué dolió tanto. Sin darte cuenta, convertiste un comentario externo en ruido interno. Eso pasa cuando dejas de observar y comienzas a absorber.
Cuando permites que una provocación se instale dentro de ti como si tuviera derecho a quedarse, pero no lo tiene, y nunca lo tuvo. Epicteto lo advirtió. Si alguien intenta herirte, es tu propio juicio el que crea la herida. No es lo que dicen lo que duele, es lo que tú crees sobre lo que dijeron. La ofensa no entra sola, eres tú quien la deja pasar. Tu mente debería ser como una casa bien cuidada, limpia, silenciosa, protegida. No dejarías entrar a un extraño con los zapatos sucios. Entonces, ¿por qué dejar que palabras cargadas de juicio caminen libremente por tus pensamientos? La madurez emocional vive en esa capacidad, escuchar sin contaminarte, ver una actitud agresiva y entender que dice más sobre la confusión del otro que sobre ti. La próxima vez que alguien te lance una crítica vacía o una broma cruel, imagina eso como un objeto lanzado contra una pared. Puede hacer ruido, sí, pero solo entra si la pared está agrietada. Por eso fortalece tu límite interno. Escucha todo, absorbe solo lo que te sirve. Observa sin cargar, percibe sin reaccionar, porque el silencio de no responder a veces es más poderoso que cualquier palabra. Hábito 3. No entres en peleas inútiles. Algunas discusiones no nacen por ideas diferentes. Nacen porque un ego herido sintió la necesidad de defenderse. A veces basta una palabra maldicha, una mirada mal interpretada, un silencio que se confunde, con desprecio, y de pronto, sin saber cómo, ya estás en medio de una guerra que ni siquiera elegiste. Así es como perdemos energía, en peleas que no enseñan nada, que no transforman nada y que solo dejan cansancio, porque en el calor del conflicto nadie escucha, nadie busca comprender, solo quieren ganar. ¿Pero ganar qué? Marco Aurelio lo dijo con claridad: evita las disputas fútiles, porque desvían el alma del camino. Cuando entras en una pelea vacía, incluso si obtienes la última palabra, pierdes algo invisible: tu enfoque, tu serenidad, tu equilibrio y, a veces, hasta el respeto por ti mismo. Responder a una provocación parece natural, porque el orgullo grita dentro de ti: no voy a dejar que me humillen. Pero ese impulso solo demuestra que todavía eres prisionero de tus reacciones. Lo difícil no es responder, lo difícil es mirar, respirar y preguntarte con calma: si gano esta discusión, ¿qué gano de verdad? La mayoría de las veces, la respuesta es nada. No hay trofeo al final de una batalla inútil, solo desgaste. Por eso, elegir el silencio no es huir. Es protegerte, no es cobardía, es dominio propio. Rechazar la invitación al caos es un acto de fuerza interior. Es decirte: mi energía no está en venta, no necesito tener la razón para tener paz. Porque las batallas más sabias no se ganan hablando, se ganan no peleándolas. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un enfrentamiento, recuerda: la verdadera valentía está en mantenerte en paz, incluso cuando te invitan al ruido. Hábito 4. Cambia el pensamiento, no el problema. A veces, lo que te destruye no es lo que ocurrió, sino lo que pensaste que eso significaba: una crítica, una actitud fría, una frase inesperada. Y en segundos, tu mente empieza a construir una historia, no solo sobre lo que pasó, sino sobre quién eres tú por dentro, y sin darte cuenta, esa historia se vuelve una sentencia: no soy suficiente, me fallaron, nunca va a cambiar. Así opera la mente cuando vive en automático. No reacciona a los hechos, reacciona a las interpretaciones. Séneca lo resumió mejor que nadie: el sufrimiento nace más de las opiniones que formamos que de las situaciones que realmente vivimos. Tu mente dramatiza, exagera, inventa, y tú terminas cargando un peso que no viene del mundo, sino de tu forma de pensarlo. Los estoicos hacían algo brillante. En vez de buscar consuelo, buscaban claridad. Cuando algo los hería, no se preguntaban: ¿por qué me pasa esto a mí?,
sino ¿qué puedo aprender de esto? ¿Dice algo sobre mí o dice más sobre el otro? ¿Estoy interpretando o realmente observando? ¿Qué parte de esta historia estoy asumiendo sin comprobarla? Hacerte esas preguntas no borra el dolor, pero lo transforma. Ya no eres la víctima del pensamiento, te vuelves su observador. Y cuando cambias la manera en que piensas sobre lo que pasa, el problema deja de tener el mismo poder. Es como mirar una tormenta y decir, no puedo detener la lluvia, pero puedo decidir dónde construyo mi refugio. Ahí está el poder estoico. No cambiar el mundo, sino tu manera de habitarlo. Aquí va un ejercicio simple. Cuando algo te duela, escríbelo. Y debajo, redacta 3 versiones del mismo hecho. Una neutral, una optimista y una estratégica. Mira cómo cambia tu cuerpo al leerlas. Así reeducas tu mente, porque lo que más enferma no es el mundo, es la interpretación que haces de él. Hábito 5. No esperes que los demás actúen como tú actuarías. Una de las causas más silenciosas del sufrimiento humano es esperar reciprocidad exacta. Tú das desde el alma y esperas que te devuelvan desde el corazón. Tú eres leal y esperas que el otro lo sea también. Tú das tiempo, atención, comprensión y esperas que te las devuelvan en la misma medida, pero muchas veces no pasa. Y entonces llega la frustración. La mente empieza a buscar explicaciones. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me valoran igual? Y el resultado es siempre el mismo: desgaste emocional. Marco Aurelio lo escribió con serenidad. Espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. No todos aman como tú. No todos entienden como tú. No todos están en el mismo nivel de conciencia que tú. Las personas no actúan en función de lo que mereces, sino de lo que saben, de lo que pueden, de lo que han vivido. Aceptar eso no es resignarte, es liberarte de la necesidad de ser comprendido por quien aún no puede comprender. Cada quien entrega lo que su alma le permite, y exigir madurez a quien aún vive dormido solo te roba energía. Por eso, sigue actuando con integridad, no porque el otro lo merezca, sino porque eso te representa a ti. No hagas el bien esperando resultados. Hazlo porque es tu forma de estar en el mundo. Eso es fortaleza, no ingenuidad, pero aprende a poner límites. Ajusta lo que das según lo que el otro está dispuesto a recibir. No te desgastes intentando cambiar a quien aún no quiere cambiar. Y cuando alguien te decepcione, anota lo que esperabas. Y escribe al lado: esa era mi expectativa, no su obligación. Ahí, justo ahí comienza la paz. Porque la verdadera libertad no está en lograr que los demás actúen como tú, sino en seguir siendo tú, aunque ellos no lo hagan. Hábito 6. Domina tu cuerpo para dominar tu mente. La mayoría intenta calmar su mente con pensamientos, pero olvida que la mente escucha primero al cuerpo. La rabia no llega con aviso. Se insinúa como un calor que sube por la espalda, una presión en el pecho, una tensión en la mandíbula. El cuerpo habla antes que las palabras. Y si no lo escuchas, terminas reaccionando antes de entender lo que sientes. Epicteto lo decía con sabiduría. El primer paso del autocontrol es dominar lo visible, el cuerpo, la voz, la mirada. Solo después dominar lo invisible, la mente, porque el cuerpo es el mensajero inmediato de la emoción. Cuando lo tensas, cuando frunces el ceño, cuando aprietas los puños, le estás diciendo al cerebro: estamos en peligro, aunque no haya ninguna amenaza real. Y el cuerpo obedece. Acelera el pulso, libera adrenalina, te prepara para luchar. Así, sin darte cuenta, entras en guerra, contigo mismo. Por eso los estoicos empezaban siempre por lo físico, la respiración, la postura, el tono de voz. Antes de hablar, respira. Antes de reaccionar, relaja los hombros.
Antes de decidir, observa en qué estado estás. A veces no es el mundo el que te presiona, es tu propio cuerpo que ya entró en modo defensa. Dominar el cuerpo no es fingir calma, es crear la fisiología de la serenidad. Cuando todo te empuja a gritar, tú bajas la voz. Cuando todo en ti quiere avanzar, tú das un paso atrás. Ahí cambia todo. Ahí dejas de ser víctima de tus impulsos y te conviertes en líder de tu energía. Haz la prueba. Elige un momento del día en el que sueles irritarte. El tráfico, la reunión, la fila interminable. Y antes de reaccionar, respira 3 segundos, mueve el cuello, suelta los hombros. Es simple, pero ese gesto le dice al cerebro, estoy en control. Y cuando el cuerpo se calma, la mente se reorganiza, porque el cuerpo es la puerta de entrada al equilibrio. Y quien aprende a leerlo, aprende también a dominar su destino. Hábito 7. Aléjate de lo que te desequilibra. Hay lugares donde el alma se encoge. Entras con energía, pero poco a poco te vas apagando. No porque te falte fuerza, sino porque sobra tensión. A veces no es explícito. Nadie te ataca, nadie te grita, pero algo dentro de ti susurra, aquí no puedo respirar. Y sin embargo, te quedas, porque te enseñaron a soportar, a aguantar, a esperar que con el tiempo todo mejore. Pero lo que se acomoda no es la situación, es tu límite. Empiezas a normalizar el cansancio, el silencio, la incomodidad. Y crees que resistir es virtud, cuando en realidad es abandono propio. Epicteto lo decía sin rodeos. Si algo debilita tu alma, aléjate. Tu mente es como un vaso con agua clara. Cada ambiente tóxico, cada relación que exige sin dar, cada conversación vacía, deja caer una gota de tinta oscura. Al principio, no notas el cambio, pero un día te miras y ya no reconoces tu reflejo. Por eso, el alejamiento no es castigo, es purificación. No se trata de huir de los problemas, sino de dejar de intoxicarte con lo que no quiere transformarse. Puedes seguir siendo una buena persona, sin seguir estando disponible para todo. Puedes seguir siendo amable, sin permitir que crucen tus límites. Aquí va una práctica simple. Piensa en una situación que te agote, una conversación que se repite, un vínculo que te drena. Ahora imagina que pausas ese ciclo solo por un día. Menos mensajes, menos exposición, menos explicación. Observa cómo se siente tu cuerpo. Si respiras mejor, si duermes mejor, si sientes alivio, entonces no era amor, era carga. Hay lugares donde no floreces, solo sobrevives. Y vivir resistiendo no es fortaleza, es olvido de ti mismo. Madurar es entender cuándo quedarse y cuándo marcharse con paz. Hábito 8. Practica la empatía estoica todos los días. Existe una sabiduría silenciosa que no juzga, solo observa y comprende. Es la que los estoicos llamaban ver más allá de la superficie. Imagina que cada persona lleva una mochila invisible. Dentro hay peso, heridas, miedos, historias. Pero tú no puedes verlos. Solo ves las reacciones, la frialdad, la impaciencia, el sarcasmo. Y sin saberlo, muchas veces te conviertes en el blanco del cansancio ajeno. Un empleado que responde con dureza, un amigo que se aleja sin explicar, un familiar que parece no escuchar. El instinto te dice, respóndele igual, pero la sabiduría te susurra, mira más allá. Marco Aurelio practicaba esto cada día. Antes de juzgar a alguien se preguntaba, si yo hubiera vivido su misma vida, pensado sus mismos pensamientos, sufrido sus mismos dolores, ¿actuaría de otra forma? Esa pregunta no cambia al otro, pero cambia tu corazón. Porque cuando dejas de personalizarlo todo, dejas también de sufrirlo todo. La empatía estoica no es justificar, es comprender sin cargar. Es reconocer que cada persona actúa desde su nivel de conciencia y que tú no estás aquí para corregir al mundo, sino para conservar tu paz dentro de él. Haz este ejercicio durante los próximos días. Piensa en una persona difícil. En lugar de decir es arrogante o no me soporta,
Escribe 3 razones posibles, invisibles, que podrían explicar su comportamiento. No es para excusar, es para soltar el juicio. Cuando lo hagas, notarás cómo el cuerpo se relaja, la mente se abre y la emoción se disuelve. Esa es la magia de la empatía estoica. No te hace más débil, te hace más libre. Te permite mirar el dolor del otro sin convertirlo en tuyo y entender, por fin, que tu estado emocional no depende de quién pasa por tu vida, sino de quién decide quedarse, tú mismo. Hábito 9. Corta el exceso, vive lo esencial. Hay días en los que terminas agotado, pero sin poder explicar por qué. Miras hacia atrás y te das cuenta de que no pasó nada grave, solo una acumulación de pequeñas distracciones, interrupciones, ruidos mentales que fueron robándote la energía gota a gota. Te molestaste por una palabra sin importancia. Contestaste mensajes que no aportaban nada, entraste en discusiones que no cambiaron nada, y al final te quedas vacío. Eso es lo que Séneca llamaba la muerte por 1000 cortes invisibles. No caes por un solo golpe, caes por el desgaste constante de lo que no merece tu atención. El mundo está diseñado para dispersarte. Te empuja a reaccionar, a correr, a justificarte, a perderte en urgencias que ni siquiera son tuyas. Y mientras más te distraes, más te olvidas de ti. Por eso el estoicismo te enseña algo esencial. La felicidad no está en tener más, sino en enfocarte mejor. Cada pensamiento que alimentas es una semilla, y todo lo que riegas crece. Si riegas el enojo, crece la rabia. Si riegas la queja, crece la insatisfacción. Pero si riegas la calma, crece la claridad. Así que hazte estas 2 preguntas cada vez que algo te altere. ¿Esto va a importar dentro de 5 días? ¿Va a importar dentro de 5 años? Si la respuesta es no, no dejes que te robe ni 5 segundos. Tu energía es limitada, tu atención es sagrada. No la malgastes en lo que no trasciende. Aprende a cerrar la puerta del alma al ruido. No todo merece respuesta, no todo merece explicación, porque lo esencial no grita, lo esencial susurra. Y solo quien ha hecho silencio interno puede escucharlo. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en aprender a soltar lo que no vale la pena cargar, así que elige menos. Menos drama, menos reacción, menos dispersión, y verás cómo poco a poco lo esencial empieza a brillar. Hábito 10. Entrena el desapego emocional. Hay una ilusión silenciosa que nos atrapa, la de creer que si nos esforzamos lo suficiente, podemos hacer que todo salga bien, podemos salvar relaciones, convencer a quien no quiere escuchar, cambiar comportamientos, mantener lo que ya se está desmoronando. Pero detrás de ese impulso hay una verdad dura. Cuanto más intentas controlar lo que no depende de ti, más pierdes la serenidad que sí depende de ti. El desapego emocional no es frialdad, es sabiduría. Es entender que hay vínculos que solo se sostienen con esfuerzo unilateral. Conversaciones que no llevan a ningún lado. Personas que ya no quieren crecer contigo, y aún así sigues intentando, porque confundes la lealtad con el sacrificio, porque crees que amar es aguantar. Pero los estoicos enseñaban lo contrario. No se trata de endurecerte, sino de aceptar la realidad tal como es. Séneca lo decía con claridad. Gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Cuando aceptas, no te rindes. Te liberas, dejas de nadar contra la corriente, dejas de esperar de los demás lo que tú ya no puedes darles. Practicar el desapego no es dejar de sentir, es dejar de insistir donde ya no hay crecimiento. Es mirar con amor, pero también con verdad, y decir en silencio, esto ya no me representa, esto ya no me define, esto ya no guía el ritmo de mi vida. No necesitas cerrar cada ciclo con una explicación, ni demostrar que tenías razón. A veces, el acto más poderoso es simplemente soltar. Soltar sin rencor. Soltar sin drama.
soltar con gratitud por lo vivido y con paz por lo aprendido, porque el desapego no significa no me importa. Significa me importo lo suficiente como para no perderme. Y ahí, justo ahí, nace la libertad interior. Reflexión. Finaya paz interior no se encuentra, se entrena cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que observas sin absorber, cada vez que eliges el silencio, cada vez que te alejas de lo que te apaga, cada vez que sueltas lo que ya no vibra contigo. Estás construyendo una mente fuerte, un alma libre, una calma que no depende del mundo. El estoicismo no es una filosofía fría, es el arte de vivir con elegancia ante el caos, de amar sin apego, de decidir sin miedo, de existir sin perderte. Y cuando aprendes a hacerlo, te das cuenta de algo inmenso. Nada ni nadie puede robarte tu paz, porque tu paz ya no está afuera, está dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, yo elijo la calma, y recuerda, suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje con alguien que necesite un recordatorio. La fortaleza no se grita, se respira. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, mantén la cabeza en alto, el corazón tranquilo y el alma en silencio.